que se limitó a anotar lo que el entonces imputado le manifestó de manera voluntaria y espontánea, sabedor de sus derechos, no fue controvertido mediante algún dato de prueba objetivo. Más aún, Barraza Bocanegra jamás argumentó lo contrario y, estando en aptitud de hacerlo, no censuró ni refutó al referido órgano de prueba durante su declaración. De esta manera, si partimos del hecho de que la restricción policial contenida en la disposición legal en estudio aparece como un valladar para la obtención de información mediante violación a derechos fundamentales, previniendo las declaraciones producidas mediante coacción, podemos concluir válidamente que la actuación de Raúl Mora no excedió de los límites previstos en ella, toda vez que formalmente no se trata de una declaración del entonces imputado. 2. En ningún momento solicitó al policía ministerial rendir declaración, al menos no hay dato de prueba al respecto. 3. La información que proporcionó en aquella fecha fue con conocimiento previo de sus derechos y realizada en forma voluntaria y espontánea, pues nunca dijo lo contrario durante la tramitación del proceso. Y 4. Analizado en conjunto con el resto del material demostrativo conforme a las reglas de la lógica contenidas en los numerales 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales, es creíble que el empleado estatal, sin menoscabo de los derechos del imputado, se haya constreñido a documentar lo que aquel espontánea y voluntariamente le manifestó, pues no debe perderse de vista que Sergio Rafael Barraza, durante el periodo comprendido entre los últimos días de agosto de 2008 y el 29 de abril de 2010, fecha en que declaró ante el Tribunal de Juicio Oral, ante diversas personas en distintas circunstancias de tiempo, modo y lugar, reconoció sin coacción alguna haber privado de la vida a Rubí Marisol, pues recién ocurrió el evento, hizo partícipes del mismo a un grupo de conocidos, entre ellos el menor Ángel Gabriel. Posteriormente reveló lo mismo a su padrastro y horas después a los agentes de policía municipal. Meses más tarde al agente Robledo le dijo sentirse responsable de lo que le había pasado a Rubí. Y finalmente, con asistencia de sus defensores ante los 3 jueces de origen, pidió perdón a la ofendida por algo irreparable, inmediatamente después de que ésta lo acusó de haber asesinado a su menor hija. En esa tesitura no le asiste la razón al defensor penal público cuando alega que a la declaración del policía ministerial de apellidos Mora Moreno no debe concedérsele valor probatorio, pues como ya se vio, por lo antes expuesto puede concluirse válidamente que aun y cuando el imputado estaba detenido, lo expuesto por no constituyó una declaración, sino que se trató de lo que voluntaria y espontáneamente le manifestó, como previamente lo había hecho ante otras personas. Tan es así que el propio Tribunal de Primera Instancia, no obstante que el defensor había atacado ya la legitimidad de tal actuación, estimó que la declaración del tantas veces mencionado agente investigador tiene valor probatorio para acreditar que el acusado narró estos hechos al testigo, debido a que es consistente y superó el contrainterrogatorio de la defensa, en la que agregó que sí registró la entrevista a Sergio Rafael y le hizo saber que tenía derecho a no declarar. Además, al testigo le constan los hechos, pues se desprende que fue él quien entrevistó al imputado y recibió personalmente la información. Por otra parte, no se contradice con prueba alguna, ni existen datos que la hagan inverosímil, ni que el testigo tuviera interés en falsear los hechos. Concluyo la cita textual que el Tribunal Oral hizo en relación a este testigo. Ahora bien, ningún impedimento existe para que se tomen en cuenta los relatos de los elementos policíacos que acudieron a declarar en calidad de testigos ante el Tribunal de Juicio Oral, aquello que escucharon decir en diversas circunstancias de tiempo y modo a Sergio Rafael, puesto que la doctrina y la jurisprudencia especializada en procesos de corte acusatorio adversarial, como el que rige en el estado de Chihuahua, de manera coincidente prevén como algo ordinario las declaraciones de elementos de policía que dan cuenta de manifestaciones previas a cargo de él o los imputados. Y solo a manera de ejemplo tenemos que, inciso A, el doctrinario Cristian Riego, respecto al tema, establece, hago cita textual, dada la complejidad de esta cuestión, parece necesario resumir cuál es, en mi opinión, del régimen de regulación del uso de las declaraciones del imputado en el juicio,
La regla general es que cualquier declaración previa del imputado puede ser introducida al juicio por la vía del testimonio de oídas. Esto abarca las declaraciones que se hayan producido fuera del proceso, pero también aquellas que puedan haber tenido lugar en etapas procesales anteriores, frente al fiscal, frente al juez y muy especialmente frente a la policía. En otro apartado de su texto agrega: los documentos que den cuenta de declaraciones prestadas ante la policía no se pueden introducir y, por lo tanto, esa información siempre deberá ingresarse por medio del testimonio de policías. Riego Cristián, la declaración del imputado en el juicio oral. En línea, Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, 17 de marzo, 19 de mayo de 2010. Mientras que en materia de jurisprudencia internacional resulta conducente citar algunas tesis en relación al tema. Del Tribunal Supremo Español, las siguientes: las declaraciones espontáneas presentadas extrajudicialmente, esto es, ante terceros, significativamente agentes de policía que acaban de detener a quien actúa. Tales declaraciones son válidas siempre que se sometan posteriormente a la contradicción del juicio oral con presencia de los testigos ante quien se prestaron. Sentencia del Supremo Tribunal Superior, 12 de abril de 2006 y 2 de octubre de 2003. Si bien hace notar la última de las sentencias indicadas, tal modalidad de confesión debe ser valorada con cautela y debe estar corroborada por otros elementos probatorios. El carácter de prueba testifical de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que declaran ante un tribunal lo que oyeron, vieron o percibieron en el curso de una investigación policial está fuera de toda duda y el órgano judicial las valorará según las reglas del criterio racional. Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1989. De la Corte Nacional de lo Criminal Argentina, es válida como prueba la declaración del policía que escuchó en el lugar de los hechos cómo el procesado relataba lo sucedido, máxime si sus dichos son corroborados por las demás pruebas obrantes en el expediente. Luis María de Simoni, Prevención Policial y Prueba en Materia Penal, Editorial Policial Argentina, 1995, página 48. Por último, le asiste la razón a la institución inconforme cuando asegura que en el caso particular se satisfizo a cabalidad el principio de inmediación contenido en los numerales 332 y 374 del Código Procesal Penal, el cual implica la existencia de una comunicación inmediata entre el juez y las personas que obran en el proceso, así como de los hechos que en él deben hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen, pues todos y cada uno de los testimonios referidos con anterioridad se desahogaron en presencia de su destinatario, es decir, los jueces que habrían de apreciar su mérito, ya que personalmente asumieron los distintos relatos. Dicho de otra manera, las declaraciones de los particulares y agentes policíacos que aseguraron haber escuchado de boca del imputado admitir su responsabilidad en la muerte de Rubí Marisol fueron percibidos por los integrantes del tribunal que de manera ininterrumpida presenciaron el debate, inmediación formal. También estuvieron en aptitud de extraer los hechos de la propia fuente cada uno de los testigos a efecto de formar su convicción, pues se insiste, no se dio lectura durante el juicio oral de registros o documentos que dieran cuenta de actuaciones realizadas por los agentes del orden, quienes comparecieron a juicio y fueron interrogados personalmente a efecto de poner a prueba la confiabilidad de la información que vertieron, mientras que el defensor del acusado tuvo la oportunidad de contraexaminar sus aseveraciones. Inmediación material. En síntesis, es posible incorporar al juicio oral declaraciones previas del imputado, incluidas las de los agentes de la autoridad, siempre y cuando no se haga por medio de la lectura de documentos, pues ello afectaría los principios de oralidad y contradicción. Sin embargo, si la información se introduce a partir de testigos que de manera personal acuden ante los jueces a declarar de viva voz lo que dicho,
lo que escucharon decir en algún momento determinado al imputado y sus dichos pasan por el tamiz de la contradicción, la autoridad jurisdiccional debe ponderar conforme a la sana crítica el valor probatorio que los mismos arrojan a partir del examen subjetivo de su persona y objetivo de la verosimilitud o posibilidad de realización del suceso del hecho relatado, como ya se dijo con antelación, y se confirma con la tesis enunciada al tratar el primero de los agravios esgrimidos por la institución inconforme. En el particular, no hay duda que todos y cada uno de los órganos de prueba en comento cumplen con tales requerimientos, pues como puede advertirse de los discos ópticos que fueron remitidos para la substanciación del recurso, en acatamiento al deber de testificar contenido en el artículo 334 del cuerpo de leyes citado, que, salvo disposición en contrario, obliga a toda persona a concurrir al llamamiento judicial a efecto de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado sin ocultar hechos, circunstancias ni elementos. Personalmente explicaron ante los jueces las circunstancias en que adquirieron el conocimiento sobre el cual depusieron y fueron sometidos, en todos los casos, al contraexamen del representante legal del procesado, lo que obligaba a los jueces de primera instancia, como lo alegan los recurrentes, a justipreciar el contenido y calidad de sus declaraciones en conjunto con el resto del material demostrativo desahogado a partir de la sana crítica, esto es, conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. En este orden de ideas, las quejas de la institución recurrente devienen fundadas y prosperantes, pues la causal de casación atisbada por este colegio es la contenida en la fracción sexta del numeral 424 del Código de Procedimientos Penales, que reza lo siguiente. Hago cita textual. Al apreciar la prueba, no se hubieran observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, o se hubiera falseado el contenido de los medios de prueba. Se concluye la cita. Así pues, fue incorrecta la determinación de los jueces orales al estimar que en el caso concreto no se demostró el hecho punible calificado como delito por la ley, específicamente el injusto homicidio, y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en su comisión, razón por la cual se invalida el fallo impugnado y dado que el defecto influyó en su parte dispositiva, se reemplaza la sentencia de mérito, a lo que se procede de acuerdo a los siguientes considerandos. Primero, el delito de homicidio penalizado en forma agravada en los artículos 123 y 126 del Código Penal mediante los siguientes razonamientos. En efecto, la primera norma establece: a quien prive de la vida a otra persona se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. La segunda dispone: cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior. Si además del homicidio se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido y aun cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión. Conforme a tales notas descriptivas, este injusto surge cuando el activo mediante cualquier acción priva de la vida a otra persona, suceso que en estos hechos ocurre, según los jueces orales, el día 29 de agosto de 2008, fecha en que concluyen ubicando la muerte de Rubí Marisol Fraire Escobedo, resultado que, como ya quedó exhaustivamente explicado, tuvo su origen en una causa externa a la voluntad de la víctima, y si además el ilícito en mención no tiene en su estructura típica ningún medio de comisión, es claro entonces que no había fundamento legal que impidiera declarar que su muerte le era atribuible a persona distinta, en cuyo caso la privación de la vida está demostrada mediante, inciso A, el dictamen del perito Alberto Peña Rodríguez, que en su carácter de arqueólogo participó en el examen a las 39 piezas óseas encontradas en el multicitado basurero clandestino, determinando que eran humanas y que habían sido sometidas al fuego. Inciso B, la información proporcionada por la perito en antropología Liliana Dorantes Ortega, quien también participó en el análisis de los elementos óseos, concluyendo de la misma manera que el anterior. Inciso C, lo manifestado por César Daniel Muñoz Rivas, perito en genética forense, que dictaminó que los restos óseos encontrados pertenecieron a Rubí Marisol Fraire Escobedo a partir del estudio de ADN, para el cual extrajo muestras del cuerpo de Heidi Barraza Escobedo, hija de la Oxisa,
Inciso D, lo señalado por la médico legista Alma Rosa Padilla Hernández, destacando como dato importante pronunciado por ella a la aproximación del deceso, diciendo que este ocurrió en un periodo de 6 a 12 meses con antelación a su dictamen, agregando que la muerte de la afectada pudo suceder entre el mes de julio de 2008 a enero de 2009, lo que hace posible comprender en ese lapso la desaparición de la víctima según el dicho de su madre y hermano. Medios probatorios que son eficaces para demostrar la muerte conforme a los artículos 19, 20, 330, 331, 332, 333, 343 y 344 del Código de Procedimientos Penales, en razón de que sus acertos fueron incorporados a través de los rituales probatorios que la ley regula y además sus opiniones se mantienen con valor científico, satisfaciendo las exigencias de la sana crítica. Ahora bien, en cuanto a la muerte de Rubí Marisol, no solo se probó su deceso, sino también que el mismo ocurrió por la acción de persona distinta, pues no se aportaron datos que revelen su autoinmolación, máxime al tomar en cuenta los siguientes indicios. Está probado que al momento de su muerte contaba con 16 años de edad. No tenía ninguna enfermedad terminal de tal gravedad que explicara su repentino fallecimiento. Tampoco hay evidencia que permita en ella alguna tendencia suicida. El perito Alberto Peña señaló que la acción del fuego se direccionó hacia el cuerpo de la víctima, ya que la basura que se encontraba alrededor no presentó huellas de que fue incendiada. Esta circunstancia indica que la persona que incineró tenía el propósito directo de destruir el cuerpo con toda seguridad para evitar la indagación de su crimen. Y es pertinente hacer notar que la extensión territorial de una ciudad como la nuestra no permitiría la localización del sitio en el que se encontraron los restos a partir de personas ajenas del conocimiento del lugar en que estos se dejaron, toda vez que, de acuerdo a los expertos en arqueología y antropología, Alberto Peña Rodríguez y Liliana Dorantes Ortega, respectivamente, los vestigios del cadáver de Rubí Marisol no estaban expuestos superficialmente, sino bajo bolsas contenedoras de grasa animal, y por otra parte había un gran número de huesos de cerdo, por lo que necesariamente la ubicación del lugar debió ser por indicación proporcionada inicialmente por el menor Ángel Gabriel Valles Maciel a la madre de la víctima, quien dijo se enteró de tal circunstancia el 30 de enero del año próximo pasado. Pero además, dicho ateste conoció ese dato por dicho del propio acusado, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien también le expuso que después de matar a su pareja, la había incinerado en un lugar cercano a unas marraneras, lugar que fuera mayormente precisado en el área ya determinada por este último, como lo refiere el impugnante en su opúsculo de agravios. El indicio que nace de lo anterior consiste en que fue el acusado quien conocía el lugar, de lo cual se infiere que había sido él quien privó de la vida y después arrojó su cadáver en el basurero, destruyéndolo de la manera conocida, deducción que omitida por los jueces orales y que resultaba de trascendental importancia para vincularlo a la muerte de su pareja en la forma en que se lo expuso a los testigos, sin importar la manera en que lo haya hecho, sino el resultado final consistente en privar de la vida. Por tanto, el deceso de Rubí Marisol Fraire únicamente resultaba explicable por las causas precisadas a lo largo de esta resolución, que evidentemente revelan que su muerte ocurrió por el proceder de persona distinta y colocan en relación causal la conducta que hoy se atribuye a Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Asimismo, es palmaria la prueba relativa a la calidad específica del apasivo del injusto que requiere el arábigo 126 del Código Penal, pues es innegable que la víctima era una persona del sexo femenino. Además, con la incorporación del acta de nacimiento y el dicho de Marisela Escobedo y Alejandro Fraire Escobedo, madre y hermano de la víctima respectivamente, se demuestra que se trataba de una menor de edad, pues su natalicio ocurrió el 2 de octubre de 1991, fecha que, relacionada al momento en que aconteció el fallecimiento, se obtiene que contaba con 16 años de edad. Por tanto, como lo hemos señalado a lo largo de esta audiencia y en base al razonamiento lógico jurídico expuesto, este Tribunal Colegiado de Casación concluye decretando indiciariamente que las notas de la estructura típica del delito de homicidio agravado en perjuicio de Rubí Marisol Fraire Escobedo se encuentran reunidas en el particular. Segundo, lo mismo ocurre respecto a la responsabilidad penal, más allá de toda duda razonable, de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la comisión del delito de homicidio en términos del artículo 126 del Código Penal,
cometido en perjuicio de la menor que en vida respondió al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, pues, contrario al esgrimido por el Tribunal de Primera Instancia, esta Sala de Casación es de la opinión que los medios de convicción desahogados durante la audiencia de debate de juicio oral, armonizados y concatenados de forma lógica y natural en los términos de los numerales 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales, ciertamente adquieren el carácter de indicios que poseen el suficiente valor para revelar la responsabilidad penal del justiciable en términos de los cardinales 18, fracción primera, y 21, fracción primera del Código Penal. Lo anterior, sin perjuicio de que ninguno de los órganos de prueba que comparecieron a juicio haya advertido en forma personal el momento en que el procesado privó de la vida a la menor durante las últimas horas del día 29 o primeras del 30 de agosto de 2008, y tampoco observado el instante en el que éste prendió fuego al cadáver y lo ocultó en un basurero clandestino de la colonia fronteriza Baja, cercano a unas marraneras de esta ciudad, pues como lo alegaron el Ministerio Público y la acusadora coadyuvante en sus escritos de agravios, existe una serie de indicios que, al ser valorados conjuntamente, dado el enlace natural habido entre todos, inequívocamente nos lleva a la conclusión de que fue él quien materialmente privó de la existencia a la menor en las circunstancias referidas en el capítulo relativo a la existencia del delito. Veamos. 1. Lo expuesto por el acusado ante los jueces de primera instancia, debidamente asistido por 2 defensores públicos, dirigiéndose a la ofendida, quien recién le había reclamado la muerte de su hija, constituye un indicio trascendental, pues aunque breve, posee un enorme contenido si se analiza en forma adecuada dentro del contexto en que fue vertido, es decir, a manera de colofón, luego de varios días de audiencia en que el Ministerio Público estuvo desahogando diversa prueba con el único propósito de comprobar que había sido él quien privó de la existencia a Rubí Marisol. Más aún, tuvo lugar inmediatamente después de que la madre de esta, la ofendida, en uso de la palabra, le dirigió un sentido reclamo, destacando que el procesado, al quitarle la vida a su hija, también le había destrozado el corazón a ella y a su familia, que no dejaba de reprocharse el por qué no intervino a tiempo para alejar a la menor de su lado, que la privó de la existencia de forma cruel y ni siquiera le permitió tener un sepulcro digno en el cual se pudiera llorar su partida. Luego, cuestionó de manera enfática que dónde se encontraba Dios cuando Sergio Rafael le había arrancado la vida a su hija de la manera en que lo hizo. Es por ello que la declaración del procesado pidiéndole perdón a la señora Escobedo Ortiz por un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, adhiriéndose además al cuestionamiento de su interlocutora respecto a la ausencia divina en el momento en que había privado de la vida a la menor, pues de otra manera no se entiende su aserto en el sentido de que, y al igual es cierto que como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo. Atento a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, de conformidad con los numerales 20, 133, 330, 333 y 370, último párrafo del Código de Procedimientos Penales, no puede entenderse sino como un reconocimiento de su responsabilidad, pues de ordinario, cuando alguien pide perdón, lo hace por alguna acción u omisión indebida, a lo que debe agregarse que el propio procesado lo calificó de irreparable, circunstancia que en el marco en que se dio se relaciona de manera indefectible con el deceso de la víctima, cuya autoría material recién se le había reprochado por la ofendida. Lo anterior, sin perjuicio de lo alegado por el defensor público en la audiencia de casación, en el sentido de que su representado, al pedir perdón de antemano, se refería a una acción futura, es decir, que se estaba disculpando de manera anticipada y que no había pedido perdón por hechos propios, pues amén de lo ilógico que resulta siquiera considerar que alguien ofrezca una disculpa por algo que no ha hecho, sino que pretenda realizar, su aserto debe ser analizado en el contexto en que se vertió, dando contestación al reclamo de la ofendida, que directamente le reprochó haber privado de la existencia a Rubí Marisol. Además, tan importante dato debe adminicularse con la información que se desprende del resto de los órganos de prueba, tales como
Las declaraciones a cargo de Marisela Escobedo Ortiz y su hijo Eduardo Alejandro Fraire, de las que, como se dijo de manera precedente, se desprenden, entre otros datos de importancia, conforme a lo expuesto por el testigo varón, que la última fecha en que vio a la víctima fue el 28 de agosto de 2008, en que acudió a dejarla al domicilio en que ésta vivía con el procesado, pues al día siguiente en que acudió a recogerla, como lo hacía ordinariamente, ya que Rubí cuidaba de su hijo, su hermana, sin explicación alguna, simplemente no salió de la casa, la cual observó se encontraba cerrada con una cadena y candado. Mientras que la ofendida fue precisa al señalar que los días previos a esa fecha, el procesado se opuso a que la víctima conviviera con su familia, incluso que en la misma época Barraza Bocanegra dejó de trabajar en el negocio de la deponente, que su hija Jessica, no obstante su cercana relación con la víctima, no volvió a saber de esta precisamente por aquellas fechas. Luego destacó que tuvo conocimiento que su nieta, la hija de Rubí Esmeralda, se encontraba en la casa paterna del acusado, a pesar de lo apegado que la víctima estaba con ella, argumentando el justiciable que ello derivó del abandono del que había sido objeto por parte de la menor, quien supuestamente había huido con otro hombre el 20 de noviembre de 2008. No obstante, su madre previamente le había dado a conocer a la declarante que la niña se encontraba bajo su custodia a partir de septiembre o de octubre del mismo año y que el procesado huyó de la ciudad tan pronto como se intensificaron las pesquisas tendientes a la localización de su menor hija. Testimonios a los que, a juicio de esta sala colegiada, debe atenderse, pues las reglas de la lógica y máximas de la experiencia que se contemplan en los numerales 20 y 333 del Código Procesal Penal enseñan que, tratándose de delitos como el que nos ocupa, quienes se hayan unidos por vínculos sentimentales o de parentesco con la víctima tienen interés en que se castigue al verdadero culpable del homicidio y no a terceras personas, máxime si, como en el caso, sus dichos en parte están corroboradas con las deposiciones de otros testigos. Tal es el caso de las hermanas Diana Berenice y Ruth Denise, de apellidos Lara Marmolejo, pues la primera de ellas declaró que la víctima estuvo viviendo en su casa durante los últimos 3 días de agosto de 2008, ya que tenía problemas, mientras que su hermana agregó que el último día en que vio a Rubí fue el 29 de agosto de ese año, aclarando que la menor se encontraba en su casa junto a su hija Heidi debido a que tenía problemas con el procesado. Datos que revisten valor probatorio a la luz de lo dispuesto por los numerales 20, 330 y 333 del Código Procesal Penal, para tener por cierto que el último día en que alguien vio a la víctima con vida fue el 29 de agosto de 2008, mientras que el padrastro del procesado, como más adelante analizaremos, acudió a la estación de policía en las primeras horas del día 30 del mismo mes y año, a poner en conocimiento de la autoridad preventiva que éste recién le había confiado que había privado de la existencia a su pareja sentimental, tal y como lo manifestaron los agentes policíacos que tomaron conocimiento primario del evento. Pues al margen de que aparecen sinceros, dado que se limitaron a narrar lo que presenciaron a través de sus sentidos, fueron desahogados atento a lo dispuesto en los cardinales 332 y 334, así como 339 de la ley adjetiva en la materia, y sus versiones coinciden en esencia con las circunstancias de tiempo en que la víctima dejó de ser vista por sus familiares y la fecha en que por primera vez se reportó ante una autoridad su deceso. Además coincidieron al manifestar que la menor se alojó los últimos días de agosto de 2008 en su casa debido a que tenía problemas, específicamente Ruth Denise, que estos eran con Sergio Rafael, lo que, como se dijo con anterioridad, constituye otro indicio que apunta de forma directa a la responsabilidad del acusado. Lo expuesto por los agentes de Policía Municipal Gabriela Taide Gameros y Juan Manuel Arguijo, quienes de manera coincidente manifestaron que aproximadamente a las 3 horas del día 30 de agosto de 2008 recibieron un llamado de la central a efecto de que acudieran a la estación de policía denominado Delicias, en donde se entrevistaron con una persona de nombre Rafael Gómez, quien les hizo saber que su hijastro se había acercado a su domicilio bastante alterado porque había matado a su esposa y a una persona con la que supuestamente la sorprendió teniendo relaciones sexuales.
que acudieron a la casa del denunciante, donde lograron entrevistarse con Sergio Barraza, quien a su vez les confirmó la versión que recién había vertido su padrastro, en el sentido de que había privado de la vida a estas dos personas, agregando que los cuerpos los había tirado, sin precisar el lugar, que se trasladaron al domicilio señalado por el procesado, ubicado en el fraccionamiento Cuernavaca, a donde ingresaron luego de que éste les abrió, pero no encontraron ningún cadáver y tampoco sangre o algún cartucho percutido, que finalmente lo condujeron a la delegación de policía, donde permaneció detenido por espacio de 36 horas. Versiones que revisten valor probatorio atento a lo dispuesto en los cardenales 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales, pues sus emisores se limitaron a narrar lo que presenciaron de manera directa a través de sus sentidos, esto es, lo declarado por el sentenciado, en el sentido de que momentos antes había privado de la vida a Rubí. Información que previamente les había hecho saber el padrastro de Sergio Rafael, ya que sus manifestaciones concuerdan en lo medular y cada uno avala la presencia del otro, pues aseguraron que en esa fecha se encontraban patrullando en pareja sin que exista motivo alguno para dudar de tales aseveraciones. Máxime que Rafael Gómez Rojas confirmó que el día y hora referido por los agentes policíacos efectivamente acudió a denunciar un hecho delictivo a la estación de policía y corroboró la actividad realizada por estos. Luego, si lo que manifestaron ante el tribunal fue a propósito de la actividad que desplegaron en términos de lo dispuesto en los numerales 113 y 114 del Código de Procedimientos Penales, que los obliga a recabar la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticia, impedir que los mismos se lleven a consecuencias ulteriores, a prestar el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y detener en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito, sus dichos en calidad de agentes preventivos, como lo sugiere la institución inconforme, por la independencia de su posición, se considera tienen completa imparcialidad, máxime que conocieron los sucesos sobre los que depusieron, insistimos, con motivo de las funciones encomendadas en la ley adjetiva de la materia, siendo aplicables los siguientes criterios. Registro 211.720, tesis aislada, materia penal, octava época, instancia, tribunales colegiados de circuito. Fuente, Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994. Policías aprensores, valor probatorio de testimonios de. Por cuanto hace las declaraciones de los agentes aprensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye como testigos de los hechos ilícitos que conocieron. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Registro 235.938. Tesis aislada, materia penal, séptima época, instancia, primera sala. Fuente, Semanario Judicial de la Federación, segunda parte, página 33. Policías, valor probatorio de testimonios de. El carácter de aprensores de los agentes de la Policía Judicial en nada afecta el contenido de sus declaraciones por constituir la materia propia de sus funciones indagatorias, sino que por ello se pueden tachar sin que por ello se pueda tachar de parcialidad sus atestados. Es por ello que lo expuesto por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal surge como un indicio relevante, pues de la información que vertieron ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia, se advierte que la madrugada del día 30 de agosto de 2008 fueron comisionados para atender la denuncia del padrastro del sentenciado, quien personalmente acudió a la estación policíaca a informar que éste había hecho de su conocimiento que privó de la vida a su pareja sentimental, hecho que les fue confirmado de viva voz por el procesado, quien además los trasladó hasta el domicilio en el que cohabitaba con la menor, lugar en el que, si bien es cierto, no advirtieron la existencia de algún cadáver, rastros hemáticos o cartuchos percutidos. También lo es que, a pesar de la hora, aproximadamente 3 de la madrugada, Rubí no se encontraba en el lugar, lo que debe concatenarse con lo expuesto por los familiares de esta y sus amigas, pues de tales acertos se advierte que en el grupo familiar fue vista por última vez por su hermano el 28 de agosto de 2008, cuando la llevó precisamente al domicilio al que ingresaron los policías, mientras
La última vez que sus vecinas tuvieron contacto con ella fue el día siguiente, es decir, el 29 de agosto del año en comento. Tocante al tema, el defensor público del sentenciado durante la audiencia de casación refirió que el hecho de que la víctima no se encontrara en el domicilio conyugal en las primeras horas del día 30 de agosto de 2008, como lo manifestaron los agentes preventivos, no necesariamente indicaba que su representado lo hubiera matado, pues alegó que la menor pudo haberse encontrado en la vivienda de algún familiar o amigo. Empero, pasa desapercibido un dato relevante, consistente en que luego de esta última fecha, 29 de agosto de 2008, ningún pariente o amigo de la víctima volvió a saber de ella, ya porque la hubieran visto o bien porque entablaran comunicación a través de cualquier medio, lo que desde luego devasta la posibilidad de que Rubí Marisol se hubiera alojado esa noche o las posteriores en un domicilio diverso. De singular trascendencia resultan también las declaraciones testimoniales que en audiencia de debate rindieron Rafael Gómez Rojas, padrastro de Sergio Rafael, y el menor Ángel Gabriel Valles Maciel, al manifestar el primero que Sergio Rafael fue a casa de su madre, pareja sentimental del deponente, y dijo que le había pegado, se refiere a Rubí Marisol, porque estaba con un hombre en la cama, que para no tener problemas fue personalmente a la policía, cuyos elementos acudieron primero a su domicilio y en forma posterior a la casa donde vivía el procesado con la víctima, donde no hallaron a nadie, agregando que a su hijastro lo detuvieron por 36 horas y en forma posterior lo liberaron. Por su parte, el de apellidos Valles Maciel, en lo que importa, afirmó que fue a finales del mes de agosto de 2008, cuando se encontraba en una alumbrada, escuchó decir al propio acusado que por celos había matado a su esposa de un balazo y que la había echado en un tambo de basura, llevándola en compañía de su hermano David, a bordo de una camioneta Ford, así como van cremita con guinda, crema con café, una Ford de esas cerradas, a un sitio ubicado más allá del Camino Real, adelante de las Marraneras, donde la tiraron y quemaron. En el primer caso, llama la atención que se trata de una persona cercana al procesado, dada la relación sentimental que mantiene con su madre. No obstante, acudió a juicio y a pesar de que se limitó a decir que el justiciable le manifestó que había golpeado a la víctima, debido a que la encontró sosteniendo relaciones con un hombre, confirmó que fue él quien dio aviso a la autoridad preventiva y lo llevó hasta su domicilio donde se encontraba Sergio Rafael y en forma posterior juntos se trasladaron a la casa en que éste habitaba con la menor, lo que desde luego debe relacionarse con los dichos de los policías municipales a los que nos referimos anteriormente, que de manera coincidente señalaron que Gómez Rojas les dijo que su hijastro había matado a su pareja, versión que en opinión de la sala resultaba más creíble si se atiende a que el deponente se trasladó aproximadamente a las 3 de la madrugada a la estación de policía, lo que se sugiere se trataba de algo más trascendente que un caso de violencia familiar. De cualquier forma, llama la atención y por ello reviste valor indiciario conforme a lo dispuesto por los cardenales 20, 330 y 333 del Código Procesal Penal, que a pesar de la relación que tiene con Sergio Rafael, haya comparecido a juicio y, como ya dijimos, confirmara diversas circunstancias de tiempo y lugar referidas por los preventivos. Mientras que el relato del menor Ángel Gabriel Valles constituye un indicio importante para apuntalar la conclusión de que fue Barraza Bocanegra quien privó de la existencia a Rubí Marisol, pues amén de que por cuanto hace al aspecto subjetivo de su testimonio, el propio Tribunal de Juicio Oral estimó que tenía valor probatorio al señalar, hago cita textual, pues al testigo le consta por haber percibido por el oído lo que el acusado dijo. La declaración fue sostenida en lo esencial ante el interrogatorio del defensor. No existen pruebas que la contradigan, ni datos que la hagan inverosímil, ni que tuviera interés en falsear los hechos. En lo objetivo, no solo resulta verosímil el hecho que narró, es decir, que un hombre prive de la vida a su pareja sentimental, sino que encuentra confirmación con otros datos de prueba, tales como el relato del testigo Lorenzo Esteban Treviso, quien corroboró ante el Tribunal de Primera Instancia el hecho para el cual fue convocado, consistente únicamente en demostrar que a finales del mes de agosto el padrastro del procesado tenía en su poder un vehículo Ford tipo van,
de similares características a las referidas por el menor, como el medio de transporte utilizado por Sergio Rafael para trasladar el cuerpo de la víctima hasta Las Marraneras. Lo anterior sin perjuicio de que Gómez Rojas no haya manifestado que le prestó la referida unidad motriz al justiciable, pues amén de que tampoco lo negó, no debe perderse de vista que el medio utilizado para la transportación del cadáver constituye tan solo un dato accesorio que no incide en los temas fundamentales. Más aún, respecto de la veracidad de su relato, debe destacarse por su trascendencia que fue él quien a finales de enero de 2009 refirió por primera vez a la ofendida el lugar en el que Barraza Bocanegra había manifestado haber tirado el cuerpo de la víctima, así como el hecho relativo a su incineración, información que meses después fue corroborada mediante el estudio de carácter científico confeccionados en junio y julio de 2009, tal y como se desprende del siguiente análisis. Del relato de la ofendida Marisela Escobedo se desprende que el menor, Ángel Gabriel, la contactó el último día de enero de 2009 para hacer de su conocimiento que a finales de agosto de 2008 había escuchado decir al procesado que privó de la vida a Rubí Marisol, que la había tirado en un lugar cercano al Camino Real, específicamente próximo a unas marraneras, y que posteriormente había prendido fuego a su cadáver. El perito en arqueología Alberto Peña y la antropóloga Liliana Dorantes, en audiencia, hicieron del conocimiento del Tribunal de Juicio Oral la forma en que el 18 de junio y el 1 de julio de 2009, 6 meses después de que el menor Ángel Gabriel relatara a la ofendida lo que sabía, acudieron a un basurero clandestino localizado precisamente en la colonia Fronteriza Baja, cercano a unas marraneras, en donde encontraron un total de 39 restos óseos carbonizados que luego de los estudios correspondientes se supo correspondían a un mismo individuo de sexo femenino de una edad adolescente o adulto joven, de una estatura entre 100.55 y 159 centímetros, que falleció antes de enero del 2009, según lo expuso la experta en antropología, y lo confirmó la médico legista Alma Rosa Padilla Hernández, al precisar que la muerte de la persona a la que correspondían los vestigios encontrados tuvo lugar entre los meses de julio de 2008 a enero de 2009. Finalmente, el perito en materia de genética forense, César Daniel Muñoz Rivas, luego de una vasta explicación de los procedimientos que utilizó en su intervención en el caso que nos ocupa, manifestó que al cotejar los restos encontrados en el basurero clandestino con la información genética de Heidi, la hija de la víctima, pudo concluir que existía una relación de parentesco biológico entre ambas, en el entendido de que el grado de certeza de los exámenes que practica equivale al 99.99%, dictámenes periciales todos que satisfacen los requisitos contenidos en los numerales 343 y 344 del Código Adjetivo en la materia, toda vez que su actuación deriva de la necesidad de conocimientos especiales y conforme al expuesto en audiencia, los profesionistas en cita poseen título oficial en sus respectivas materias sin que se haya demostrado mediante algún dato objetivo la existencia de alguna causa que les impidiera el ejercicio profesional. Además, fueron ordenados de manera legal y no existe datos que sugieran la utilización de medios ilegítimos o ilícitos para el desempeño del encargo. Tampoco concurre alguna causa o motivo que vicie la peritación o le reste fuerza valorativa, y se desahogaron con observancia de los derechos de defensa y contradicción, pues en todo momento el acusado y su defensor estuvieron en aptitud de atacarlos. De ello se desprende, en síntesis, que a mediados del año de 2009 se localizaron 39 huesos calcinados pertenecientes a la extinta Rubí Marisol, depositados en un basurero clandestino localizado cerca de unas marraneras en las inmediaciones de la colonia Fronteriza Baja, circunstancias que en conjunto convierten el aserto del menor de apellido Valles Maciel en un dato trascendente, pues como excepción de la causa de muerte que dijo haber escuchado de Barraza Bocanegra, tema abordado ya en el capítulo relativo a la acreditación del delito, la única explicación lógica, considerando la extensión geográfica de la ciudad de que previo al hallazgo, conociera el sitio donde fue arrojado el cadáver y que con antelación había sido calcinado, es precisamente que quien ejecutó materialmente la conducta homicida se lo confió en las circunstancias de tiempo y lugar referidas por él.
Luego, lo argumentado por el defensor público durante la audiencia de casación en el sentido de que el referido ateste se había contradicho ante los jueces de primera instancia, pues primero dijo que el procesado había llegado a pedir el apoyo de su hermano David para deshacerse del cuerpo y en forma posterior señaló que Sergio Rafael arribó al sitio en donde les comentó lo ocurrido después de haber realizado tal maniobra. En opinión de la sala colegiada, no merma su credibilidad, pues amén de que tal circunstancia no trasciende al fondo de su versión, pues con independencia de si el acusado acudió una o dos veces al lugar en el que se encontraban, lo cierto es que el testigo escuchó decir de boca del justiciable que había privado de la vida a su pareja y que finalmente quemó su cadáver por el rumbo de las Marraneras, lo que, insistimos, medio año después se confirmó a partir de diversos dictámenes periciales. En su oportunidad, los agentes de Policía Ministerial de nombres Luis Raúl Arriola Robledo y Raúl Mora Moreno ante el Tribunal Inferior señalaron el primero, que en el año 2009 se encontraba adscrito a la Fiscalía Mixta de Homicidios de Mujeres y que en el caso concreto le correspondía cumplimentar una orden de aprehensión que se había girado en contra de Sergio Rafael Barraza por el delito de homicidio en perjuicio de Rubí Marisol, mandato que ejecutó en esta ciudad judicial el 20 de junio de 2009. Cuando el sentenciado salía de una audiencia para lo cual se identificó plenamente como agente de policía ministerial y le hizo saber el motivo del mandato de captura, así como la correspondiente lectura de sus derechos. Dijo también que en el trayecto antes de llegar a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, el procesado de manera voluntaria le comentó que estaba consciente de lo que había hecho y que aceptaba la responsabilidad de lo que había pasado a la jovencita Rubí. A pregunta expresa de si recordaba textualmente en las palabras de Barraza Bocanegra, respondió: textualmente no lo recuerdo muy bien, licenciado, pero sí, él dijo, íbamos en el camino y él solo empezó a hablar, dijo, yo acepto la responsabilidad de lo de Rubí, nada más yo tuve que ver en eso. En esta tesitura tenemos que el testigo escuchó personalmente al acusado decir de manera voluntaria y espontánea, sabedor de sus derechos y enterado del motivo por el cual se le detenía el homicidio de la menor, que aceptaba la responsabilidad de lo de Rubí y que nada más él había tenido que ver con eso. En este escenario, lo manifestado por el acusado al policía ministerial resulta inequívoco y no puede alegarse que simplemente aceptó su responsabilidad de lo que le había ocurrido a Rubí, sin decir a qué se refería, pues se insiste, previamente había hecho de su conocimiento que el motivo de su detención era el homicidio de la menor, de manera tal que, en opinión de esta sala colegiada, no hay duda de que al conducirse como lo hizo, Sergio Rafael se refería a la muerte de su pareja sentimental, de la que además descartó la participación de cualquier otra persona al referir que nada más él tuvo que ver en eso. Mientras que el segundo, como ya se vio, expuso con motivo de una entrevista al sentenciado el 17 de junio de 2009, de manera espontánea, voluntaria, le manifestó que había golpeado a su pareja sentimental hasta matarla y en forma posterior, a bordo de un vehículo, la trasladó a un lugar cercano a la policía montada, donde finalmente arrojó su cuerpo. De igual forma, destacó que Barraza Bocanegra hizo de su conocimiento el lugar exacto en donde había tirado el cadáver, precisando las características del sitio a partir de las cuales lograron encontrar los huesos. Así pues, los testimonios de los policías ministeriales que en la audiencia de debate comparecieron como testigos directos de lo que escucharon decir, de manera espontánea y voluntaria, al entonces imputado, valorando conforme a las reglas de la lógica y la experiencia aludidas en los artículos 20, 330 y 333 del Código Procesal Penal, se erigen, al igual que el resto de los elementos de convicción referidos, en indicios significativos que abonan a la conclusión de que fue Sergio Rafael quien materialmente ejecutó la conducta homicida. En resumen, del anterior material probatorio que fue desahogado durante la audiencia de debate de juicio oral, en presencia de los jueces de primera instancia, con observancia de los principios de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad y concentración, se desprenden en forma sucinta los siguientes indicios. 1. La conducta asumida por Barraza Bocanegra, quien conforme al relato de la ofendida, huyó de la ciudad una vez que se intensificó la búsqueda de la menor, de la que previamente había dicho que se había ido de la ciudad en compañía de otro hombre el 20 de noviembre de 2008. No obstante, Heidi, la hija de la víctima, se encontraba con su abuela
paterna desde el mes de septiembre, a pesar de que los diversos testigos confirmaron que Rubí Marisol era pródiga en cuidados y atenciones para esta. 2. Que el 29 de agosto de 2008 fue la última ocasión en que la víctima fue vista por alguien del grupo familiar o de amistades, ya que en forma posterior nadie tuvo contacto personal o de cualquier otra índole con ella. 3. Que al día siguiente, es decir, el 30 de agosto de ese mismo año, aproximadamente a las 3 de la mañana, el padrastro del sentenciado acudió hasta la estación de policía a denunciar que éste había matado a golpes a su pareja sentimental. Que al tomar conocimiento directo de tal denuncia, los agentes preventivos Gabriela Taide y Juan Manuel Arijo acudieron al domicilio del denunciante, en donde el procesado les confirmó que había privado de la existencia a la menor, quien conforme al relato de estos, no se hallaba en su casa en la fecha y hora precisadas, que durante una alumbrada que tuvo lugar a finales de agosto de 2008, el imputado aseguró ante varias personas, entre ellas el menor Ángel Gabriel, que recién había matado a Rubí, supuestamente por haberla encontrado en compañía de otro hombre y la había llevado a tirar a bordo de una camioneta Ford tipo van a un lugar cercano a Las Marraneras, en donde finalmente quemó su cuerpo. Que 6 meses después de que el menor testigo informó de lo anterior a la señora Marisela Escobedo, peritos de diversas especialidades adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado encontraron 39 restos óseos precisamente en el lugar conocido como Las Marraneras, los cuales presentaban exposición directa al fuego y parcialmente se demostró correspondían a la víctima. Que el imputado ante el agente de policía ministerial, Raúl Mora Moreno, no solo manifestó haber realizado la conducta homicida, sino que precisó el lugar en donde había arrojado el cuerpo de la víctima. Que en forma posterior, el diverso agente Alberto Peña Rodríguez, durante el trayecto hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de manera voluntaria y espontánea, dijo que en forma posterior al diverso agente Alberto Peña Rodríguez, durante el trayecto hacia las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de manera voluntaria y espontánea, dijo ser el responsable de lo que le había ocurrido a Rubí, agregando que solo él tenía que ver con eso. Finalmente, ante el Tribunal de Juicio Oral, debidamente asistido por 2 defensores públicos, pidió perdón a la ofendida por algo irreparable, justo después de que ésta le reclamó haber privado de la existencia a su hija. Ahora bien, este Tribunal de Alzada coincide con los recurrentes en el sentido de que, si bien es cierto, por sí solos, los indicios destacados previamente, como concluyeron los jueces orales, no son suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la comisión del delito de homicidio sancionado en los términos del artículo 126 del Código Penal. También lo es que la concatenación de todos y cada uno de ellos a la luz de lo dispuesto en los cardinales 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales, dado su alcance lógico y natural, nos lleva a determinar indefectiblemente de que fue él quien materialmente ejecutó la conducta homicida en términos de la fracción primera del artículo 21 del Código Penal, pues cada uno de ellos está debidamente acreditado, guardan relación con el hecho a probar, la responsabilidad penal de Barraza Bocanegra, existe concordancia entre los mismos y ningún dato de prueba elimina o siquiera debilita la conclusión que en su conjunto arrojan. Por otra parte, es importante hacer hincapié que todo incumplimiento a un deber jurídico produce consecuencias del mismo tipo, fenómeno que no es ajeno a las normas de carácter penal, toda vez que a las declarativas de realización del supuesto fáctico, calificado como delictivo, y a la determinación del sujeto responsable, se engarza la disposición que conlleva el castigo correspondiente de acuerdo a la ley. Por ende, en razón de que este Tribunal Colegiado de Casación, en el caso concreto, estimó acreditados los
temas fundamentales respecto a una sentencia condenatoria. Esto es la existencia del delito de homicidio con penalidad agravada contenida en los artículos 123 y 126 del Código Penal, así como la plena responsabilidad que le deviene a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en relación a su autoría en la muerte de la menor Rubí Marisol Fraire Escobedo, ello en los términos del artículo 21, fracción primera del Código Penal, lo cual quedó acreditado con el material destacado a lo largo de esta audiencia. En esta perspectiva, solo restaría imponer el quantum de la pena, actividad procesal que no comprende la sentencia de reemplazo pronunciada por esta Sala de Casación, pues debido al fallo absolutorio anulado, no se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones como lo ordenan los artículos 380, 381, 382 y 383 del Código de la Ley Adjetiva Penal. Y por otra parte, el agente del Ministerio Público, de manera expresa y en forma correcta, solicitó llevar a cabo dicho acto procesal por distintos jueces orales a los que emitieron la resolución impugnada, a fin de que, constituidos en colegio de primera instancia y una vez desahogadas las pruebas que para ese efecto fueron admitidas en la etapa intermedia de este proceso, se pronuncien sobre la determinación de la pena legal que corresponde al autor del delito conforme a las pautas contenidas entre el extremo mínimo 30 años y máximo 60 años del cardinal 126 del Código Penal, según la culpabilidad que les refleje Sergio Rafael Barraza Bocanegra, con base también en la prueba aportada para tal efecto y tomando en cuenta el contenido de los numerales 65, 66, 67 y 68 de la ley punitiva. Por tanto, se ordena que el Tribunal de Juicio Oral, constituido por jueces distintos a los licenciados Rafael Boudiv Jurado, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras, realice la audiencia de individualización de sanciones que correspondan al infractor de referencia, después de desahogar la prueba que para ese efecto se ofertó y fue admitida en la audiencia intermedia. Por último, en relación a la orden de aprehensión solicitada por la institución recurrente y las acusadoras coadyuvantes en sus respectivos escritos de agravios, en virtud de que un mandato de esta naturaleza se regula fundamentalmente por el Cardenal 16 de la Constitución General de la República, el cual exige que la restricción de la libertad del imputado se decrete mediante mandamiento escrito, por lo que, en acatamiento a tal norma, deberá hacerse fuera de esta diligencia. Así pues, en mérito de lo anterior, por unanimidad, este tribunal resuelve: primero, se invalida la sentencia absolutoria pronunciada por los jueces orales licenciados Rafael Boudiv Jurado, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras el 29 de abril de 2010, redactada en audiencia del pasado 3 de mayo del año en curso. Segundo, se reemplaza la sentencia de mérito por el fallo condenatorio emitido en esta audiencia. Tercero, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, ya individualizado, es penalmente responsable del delito de homicidio con penalidad agravada previsto en los numerales 123 y 126 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, según hechos ocurridos durante las últimas horas del 29 o las primeras del 30 de agosto de 2008 en esta ciudad. Cuarto, se ordena que jueces distintos a los que emitieron la sentencia absolutoria realicen la audiencia de individualización de sanciones que correspondan al infractor mencionado. Quinto, póngase en conocimiento del tribunal oral el sentido de la presente resolución mediante el testimonio respectivo a fin de acatar la encomienda citada en el resolutivo anterior. Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los licenciados Flor Mireya Aguilar Casas, José Alberto Vázquez Quintero y Roberto Siqueiros Granados, magistrados de la primera, segunda y tercera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos, respectivamente, presidiendo el segundo de los nombrados. ¿Alguna otra manifestación, Ministerio Público? Sí, gracias. Con fundamento en el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales y en relación al artículo 372 del citado cuerpo de leyes. El acusado venía o tenía determinada la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que duraba el proceso. Esta medida cautelar fue levantada con motivo del fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Juicio Oral. Ahora, esta sala colegiada ha determinado anular dicha sentencia, ha resumido jurisdicción
ha fallado condenatoriamente. Para efectos de llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones, dispone el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales que el ahora sentenciado necesariamente debe estar presente en dicha audiencia. Encontramos también que el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales nos manifiesta que cuando se trata de homicidio, del delito de homicidio, la medida cautelar necesaria es la prisión preventiva. Y el artículo 372 que señalamos al inicio de esta audiencia, previo a su suspensión, nos señala lo siguiente. Una vez leída la resolución, en caso de que sea condenatoria e implique pena privativa de libertad, independientemente de la terminación de la misma, el tribunal dispondrá en forma inmediata su aprehensión e internamiento o la continuación del mismo en el centro de readaptación correspondiente a disposición jurídica del juez de ejecución de penas. En ese tenor solicitamos, como venía refiriendo, con fundamento en el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, la precisión y adición a este fallo en el sentido de que se ha pronunciado esta sala de que la aprehensión del imputado debería ser en términos del artículo 16 constitucional. Nosotros entendemos que dicha aprehensión, en este caso, donde ya se ha dictado un fallo, no debe de contener los mismos requisitos que contiene el artículo 16 constitucional referente al mandato de orden de aprehensión, sino que en el particular es la consecuencia inmediata del fallo que acaban de emitir ustedes, sala colegiada, en donde ya han tenido por acreditado un delito y han tenido por acreditada la responsabilidad del imputado. Por tanto, en nuestro concepto se cubren los requisitos, en todo caso, del artículo 16 constitucional, pero que se refiere a la orden genérica de toda autoridad de señalar fundada, motivadamente y por escrito cualquier auto o cualquier acto de molestia en contra de cualquier gobernado. En ese tenor solicitamos la precisión y adición a efecto de que en este momento se ordene por esta sala colegiada la aprehensión del hoy sentenciado. Un momento. Y en su caso se transcriba la decisión asumida en esta audiencia en donde se disponga la aprehensión del hoy sentenciado. Sería esa la petición de la Fiscalía. Bien, esa es su intervención. ¿Es toda su intervención? Sí, señor. ¿La concluyó? ¿Se le corre traslado al defensor? Nada que decir. Bien. La sala resuelve que en relación a la petición ha quedado resuelto y debidamente clarificado que todo acto de molestia debe ser fundado y motivado por escrito. En realidad no se ha resuelto negativamente, únicamente se ha dicho que por separado de esta audiencia se resolverá sobre la orden de aprehensión. Como esa orden de aprehensión fue solicitada por escrito en los agravios, bueno, entonces lo único que se dice es que enseguida se resolverá sobre esa orden de aprehensión, no necesariamente por una decisión. Yo creo que la resolución
contiene, ¿sí?, ya los datos suficientes, el acerto suficiente para decir, porque en esta resolución se dice que necesariamente la conducta del imputado, ahora ya sentenciado, habrá de sancionarse con pena de prisión entre mínimo de 30 a 60 años, de tal suerte entonces que la sala no advierte que se le esté que se esté siendo contradictorio con la resolución ya tomada. Simple y sencillamente que debe observarse el artículo 16 de la Constitución, que señala para toda restricción que sea un mandato por escrito. Simplemente eso. Incluso deberán pasar por esa orden a la sala que preside esta casación. ¿Le queda claro? Sí, señor, le agradezco mucho. Si me permite, ya que me ha dado la intervención, únicamente con fundamento en los artículos 29 y 49 del Código Objetivo de la Materia, le estaríamos solicitando por duplicado copia del registro audiovisual de la presente audiencia, así como de la transcripción que se haga de la presente resolución. Bien. ¿La ofendida? También, por favor, una copia. Defensor. Copia simple en un tanto de ambos documentos. Bien, con fundamento en el artículo 49, se ordena de inmediato la expedición de las copias solicitadas y conforme a la misma norma, se tienen por legalmente notificadas de esta resolución a las partes que han ocurrido a esta audiencia. De Con pie, la por cual favor. Termina grabación.